Irán en los titulares. Persia en la Biblia. Irán domina los titulares: conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Persia, ese antiguo nombre de Irán, aparece una y otra vez como un actor clave en el plan divino. No solo se menciona su origen, sino también su destino final. ¿Sabías que Irán jugará un papel crucial en las profecías del fin de los tiempos? En uno de los pasajes más oscuros del libro de Apocalipsis, se anuncia la guerra de Gog y Magog, una coalición que atacará a Israel en los últimos días, y entre ellos está Persia. Pero antes de ser un enemigo profético, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás algo que muy pocos osan revelar: el verdadero rol de Irán en el gran plan de Dios, desde el principio hasta el fin. El nacimiento de Persia, el primer mapa de las naciones. Todo comenzó en el libro de Génesis. Después del diluvio universal, Dios le dio una nueva oportunidad a la humanidad y también reveló cómo nacería la nación de Persia. Noé y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los progenitores de las nuevas naciones del mundo. En el capítulo 10 de Génesis encontramos el primer mapa del mundo según su linaje. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Después del diluvio, ellos mismos tuvieron hijos, y de ellos surgieron las naciones que poblaron las costas, cada una según su lengua, familia y tierra. Allí descubrimos a 2 personajes clave, Madai y Elam. Madai fue hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que se estableció en las montañas del norte de lo que hoy es Irán. Con el tiempo, sus descendientes se expandieron, formando clanes y tribus fuertes, independientes y organizadas. Eran guerreros endurecidos por el terreno, cuya resistencia marcaría el espíritu de la antigua región norteña de Irán. El otro nombre importante es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron en el suroeste de Irán, en tierras fértiles cerca del Golfo Pérsico. Pero ya en Génesis 14 vemos a Elam en acción. Uno de sus reyes se une a una alianza de reyes orientales que invaden Canaán. Raízan ciudades, toman cautivos y se llevan prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Elam no se enfrentaba solo a un patriarca cualquiera. Abraham no iba a quedarse de brazos cruzados. Con tan solo 318 hombres entrenados, persiguió a los invasores, los atacó de noche y los derrotó. Fue una victoria imposible, un milagro de proporciones históricas. Un mensaje claro: ningún poder oriental puede prevalecer contra aquellos que tienen el favor de Dios. Sin embargo, con el paso de los siglos, esos pueblos no desaparecieron. Los elamitas y los medos compartían tierra, pero tenían culturas muy distintas. Uno dominaba las llanuras fértiles del suroeste, el otro, las duras montañas del norte. Y mientras los imperios caían y otros surgían, algo grande se estaba formando. Primero llegaron los clanes, luego los reinos, y finalmente, el imperio persa. Aunque eran paganos, nunca estuvieron fuera del plan divino. Dios tenía profetas para hablar de ellos, y 2 mensajes claros vendrían a través de Isaías y Jeremías. La primera profecía: Elam y Media. Pero los siglos pasaron y Dios no olvidó a esos pueblos del este. A través de Isaías, pronunció una profecía poderosa: Elam y Media serían usados como instrumentos de juicio contra Babilonia. Una nación que había destruido Jerusalén, quemado su templo y llevado al exilio a su pueblo. Dios ya había decidido quién traería su justicia: los Reinos Unidos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa. No solo usaría a Persia para castigar, sino también para liberar. Anunció que un rey pagano, aún no nacido, sería llamado por su nombre, y designado como el ungido de Dios. Un decreto divino: él liberaría a Israel del cautiverio y ordenaría la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre: Ciro.
Ciro el Grande el segundo sueño. Daniel no solo interpretó sueños, también los recibió directamente del cielo. Y uno de ellos cambiaría para siempre la historia de Persia. Mientras servía en la corte de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, Daniel fue llamado ante el rey por una razón sin precedentes. El monarca había tenido un sueño tan perturbador que exigió no solo su interpretación, sino también su revelación sin haberla contado a nadie. Ningún sabio de Babilonia pudo cumplir esa demanda. Pero Dios preparó a Daniel para el momento. Ante el hombre más poderoso del mundo, el profeta describió con exactitud el sueño del rey, una inmensa estatua compuesta de distintos metales. La cabeza de oro representaba a Babilonia. Pero lo que vendría después, cambiaría el destino de Persia. Daniel anunció: tras ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Dos brazos fuertes, pero desiguales. Uno dominaría al otro. Ese reino era Media y Persia, unidos, pero con un claro destino. Persia ascendería sobre Media, convirtiéndose en el nuevo imperio elegido por Dios. La profecía estaba clara: Babilonia caería, y el trono pasaría a manos persas. Pero en ese momento, todo parecía imposible. Babilonia era invencible. O eso creían todos. Menos Dios. La caída de Babilonia, el fin de un imperio. Daniel no solo interpretó sueños, también vio el destino de las naciones. Y mientras vivía en la corte babilónica, el reino que había destruido Jerusalén se creía invencible. Pero Dios ya había escrito su caída. La noche llegó más rápido de lo que Babilonia imaginaba. Una gran fiesta se celebraba en el palacio real. 1000 nobles bebían, se jactaban de su poder, y profanaban los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mano invisible apareció ante todos. Sin cuerpo, sin voz, solo dedos escribiendo sobre la pared. Las palabras eran extrañas, pero cargadas de terror: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Ningún sabio pudo descifrar el mensaje, hasta que llamaron a Daniel. Él reveló la sentencia divina: Dios ha contado los días de tu reinado, y los ha dado por terminados. Tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. Y mientras Daniel aún hablaba, la profecía comenzaba a cumplirse. Ciro el Grande, rey de Persia, había desviado el río Eufrates, y sus tropas entraban a Babilonia por el cauce seco. Las puertas estaban abiertas, ni siquiera los muros más altos podían resistir la voluntad de Dios. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. El imperio más temido del mundo cayó como una sombra al amanecer. Persia redime a Israel. El decreto de Ciro. La noche en que Babilonia cayó, comenzó una nueva era para Israel. 70 años de cautiverio habían pasado. Y el pueblo de Dios estaba cansado, disperso, llorando por un hogar que parecía perdido para siempre. Pero Dios no había terminado con ellos, ni con Persia. Ciro, el nuevo rey del mundo conocido, no solo permitió que los judíos regresaran a su tierra. Él lo ordenó. Con financiamiento imperial. Con protección real. Con el peso de un imperio detrás de cada palabra. El decreto fue claro: los vasos sagrados robados en el templo de Jerusalén serían devueltos. Los exiliados podrían volver a casa. Y el templo de Dios sería reconstruido. Un rey pagano, elegido por Dios, había cumplido la profecía de Isaías. Más de 150 años antes de nacer. Era más que una coincidencia. Era el plan divino hecho historia. Zorobabel, descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote, condujeron al primer grupo de redimidos de vuelta a Judea. Con herramientas simples, manos temblorosas.
Y corazones llenos de esperanza, pusieron la primera piedra del templo restaurado. Persia no destruyó a Israel. Persia lo reconstruyó. No como nación elegida, sino como instrumento elegido. La visión de Daniel, la bestia de dos brazos. Daniel no solo vio caer a Babilonia. También recibió una visión aún más oscura sobre Persia. Una noche, mientras contemplaba los cielos, vio surgir del mar una bestia terrible. Con dos brazos poderosos, se alzaba entre las naciones. Era Media y Persia unidas en un solo cuerpo imperial. Pero había algo inquietante, uno de sus brazos era más fuerte que el otro. La profecía era clara, Persia dominaría sobre Media. Un imperio nacido de dos pueblos, pero gobernado por uno solo. Y no terminaba ahí. La bestia tenía 3 costillas entre sus dientes, símbolos de sus principales conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto. Cada una devorada sin piedad. Cada una escrita en el destino divino. Porque Dios mismo había dicho, levántate y devora tu presa. Y así lo hizo Persia. Primero cayó Lidia, derrotada por Ciro. Luego Babilonia, abatida sin batalla. Finalmente Egipto, aplastado por Cambises. El imperio persa se extendió como nunca antes. Del Nilo al Éufrates, del Mediterráneo al Indo. Pero detrás de esta bestia, venía otra más rápida, más feroz. Un macho cabrío desde el oeste. Grecia. Con un cuerno único y poderoso. Un mensaje claro, Persia también tendría su fin. El carnero y el macho cabrío, el reinado de Darío. Daniel no solo vio caer a Babilonia. También recibió visiones aún más profundas sobre Persia. Años después, mientras servía en el palacio de Susa, fue alcanzado por una visión poderosa. Estaba junto al río Ulai cuando vio aparecer ante sus ojos un carnero con 2 cuernos. Uno más alto que el otro. Y aunque parecía inofensivo, cargó hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Sin que nadie pudiera detenerlo. Ningún rey del mundo podía resistir ante él. Hasta que de repente, surgió del ocaso un macho cabrío veloz como el viento. Con un cuerno único entre los ojos, corrió furioso contra el carnero y lo derribó. Lo pisoteó. Lo humilló. Y en un instante, el imperio invencible cayó. Un ángel le explicó a Daniel el significado, el carnero era Media y Persia. 2 naciones unidas, pero gobernadas por uno solo. Persia. Dominaría sin resistencia, expandiéndose hacia el oeste, el norte y el sur. Pero detrás de ella vendría algo más rápido. Más feroz. Grecia, bajo el mando de un hombre extraordinario, Alejandro Magno. La profecía no solo describía el presente, también el futuro. Un futuro donde Persia sería derrotada, donde su gloria se desvanecería ante una nueva potencia. Y así ocurrió. En la batalla de Isos, en el año 333 a.C., el ejército griego liderado por Alejandro Magno derrotó al rey Darío III. El gran imperio persa, que había dominado desde el Nilo hasta el Indo, comenzó a derrumbarse. Pero antes de caer, Persia viviría uno de los momentos más sorprendentes en la historia bíblica. Allí, en Susa, la capital del corazón persa, una mujer cambiaría el destino de una nación. Una joven judía llamada Esther. Esther, la reina que salvó a su pueblo. Mientras Persia se consolidaba como el imperio más poderoso del mundo. En el corazón de Susa, la capital imperial, una joven judía caminaba por los pasillos del palacio real. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el plan divino de Dios para su pueblo. Su nombre era Esther. Había sido elegida entre miles de mujeres para ser la nueva reina de Persia. Pero nadie, ni siquiera el rey Asuero, sabía que era judía. Solo su primo Mardoqueo conocía su verdadera identidad. Y pronto,
Esa verdad tendría que salir a la luz, porque detrás de las cortinas del poder se gestaba una conspiración mortal. Amán, el primer ministro del reino, había decidido eliminar a todo un pueblo. No por guerra, no por traición, sino por puro odio. Cuando Mardoqueo se negó a postrarse ante él, Amán juró vengarse. No solo contra Mardoqueo, contra todos los judíos del imperio. Presentó al rey un falso informe. Hay un pueblo disperso y dividido entre tus reinos. No obedecen tus leyes. Es conveniente deshacerse de ellos. El rey, sin conocer la verdad, firmó el decreto. Un día fue marcado, el exterminio total de los judíos, millones de vidas en peligro. Una nación al borde de la aniquilación. Pero Dios no había terminado con su pueblo, ni con su reina. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester: no guardes silencio ahora. Tal vez has llegado a la realeza precisamente para este momento. Ester sabía el riesgo. Acercarse al rey sin ser llamada era castigado con la muerte. Pero decidió actuar. Con coraje, con fe, con una estrategia perfecta. Entró al salón del trono. Y el rey extendió su cetro. Le dio vida. Le dio audiencia. Entonces, Ester hizo lo inesperado. No acusó directamente a Amán, lo atrajo con una cena privada. Luego otra. Hasta que, en el momento preciso, reveló la verdad. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero el rey no puede ignorar esto. Estamos condenados a morir. El rey se levantó furioso. Amán cayó de rodillas rogando por su vida. Demasiado tarde. La justicia divina ya había actuado. Fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el decreto original seguía vigente. No podía ser revocado. Así que Ester y Mardoqueo pidieron algo único, un nuevo decreto. Que diera a los judíos el derecho a defenderse, y así fue. El día señalado para la muerte se convirtió en victoria. Los magos de Oriente sabiduría desde Persia. Años pasaron. Y el mundo cambió. El imperio persa se desvaneció en la historia. Pero su papel no había terminado. Siglos después de Ester, Mardoqueo y Ciro, Persia volvería a tomar un lugar inesperado. En el plan divino. Esta vez, no como una nación conquistadora, ni como instrumento de liberación, sino como mensajera del cielo. Una noche, en las vastas tierras del este, unos hombres observaban el firmamento. No eran reyes ni sacerdotes comunes. Eran sabios. Estudiosos de las estrellas. Guardianes de antiguos textos proféticos. Y en medio de su búsqueda, algo extraordinario apareció en el cielo. Una estrella. Brillante. Inusual. Que marcaba algo que no podía ser ignorado. En sus manos, tenían los escritos de Daniel. Profecías que hablaban del Mesías. Cálculos que señalaban su llegada. Y cuando vieron esa luz en el cielo, supieron que el tiempo había llegado. Entonces, hicieron lo que pocos harían, dejaron todo atrás. Viajaron miles de kilómetros. Atravesaron desiertos, montañas y ciudades. Llegaron a Jerusalén. Buscando al recién nacido rey de los judíos. Los magos de Oriente, probablemente descendientes de aquellos que alguna vez sirvieron en los palacios de Babilonia y Persia, se postraron ante el niño Jesús. Le entregaron oro, incienso y mirra. 3 dones cargados de significado. Realeza. Divinidad. Sacrificio. Fueron los primeros en reconocer al Salvador. Antes de que los líderes religiosos. Antes de que los reyes de Israel. Persia, una vez más, había sido usada por Dios. No como nación elegida, sino como portadora de un mensaje celestial.
La guerra de Gog y Magog, el último conflicto. Persia no solo fue usada por Dios para liberar. También será llamada a rendir cuentas. Aunque una vez reconstruyó el templo de Jerusalén, en los últimos días, se alzará contra Israel como parte de una coalición oscura. Una alianza profetizada en el libro de Ezequiel, uno de los pasajes más inquietantes del Antiguo Testamento. Hijo de hombre, dirige tu rostro contra Gog, príncipe de Magog. Así comienza la visión. Un ejército poderoso que surge del norte. Un líder misterioso que lidera una fuerza internacional. Y entre ellos, está Persia. Iraníes, descendientes de Mada y Elam. La misma nación que ayudó a Israel. Ahora marcha contra ella. Gog, identificado por muchos estudiosos como una figura proveniente del norte de Eurasia, podría representar una alianza moderna que incluya a Rusia o naciones vecinas. Cusiput, hoy ubicados en África, y Mesec y Tubal, posiblemente relacionados con Turquía y el Cáucaso, forman parte de esta fuerza combinada. ¿Pero por qué Persia estaría allí? Porque en los últimos días, algo grande se avecina. Una invasión masiva contra una nación restaurada, Israel. Una nación rodeada, amenazada, pero nunca abandonada. Ezequiel describe cómo este ejército avanzará como una tormenta. Como una nube que cubre la tierra. Millones de soldados, armas modernas, planes estratégicos. Todo dirigido contra el pueblo elegido de Dios. Pero lo que estas naciones no comprenden es que están entrando en un campo minado por el destino divino. Porque cuando ataquen, Dios intervendrá directamente. Con terremotos, fuego del cielo, confusión entre sus filas. El mismo cielo responderá con juicio. No serás tú quien decida el día. Seré yo, el Señor, quien revele mi santidad ante todas las naciones. Estas palabras no son una advertencia cualquiera. Son una sentencia. Pero incluso en medio del juicio, hay esperanza. Porque aunque Persia participe en este ataque final, no significa que su historia termine en cenizas. Hubo una promesa oculta en el libro de Jeremías, una que pocos recuerdan. En los últimos días, restauraré a Elam. Elam, uno de los ancestros de Irán. Una puerta abierta. Una oportunidad para arrepentirse. Para volver. Porque al final, no importa cuántas veces un pueblo haya fallado. Lo que importa es si escuchará la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. El futuro de Persia, juicio y redención. Persia ha sido una nación clave en el plan divino desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su nombre aparece una y otra vez. No por casualidad, sino por designio. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre su destino final? ¿Será completamente destruida? ¿O aún tiene esperanza? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Ezequiel nos mostró una imagen aterradora, un ejército invasor surgiendo del norte. Una coalición oscura liderada por Gog. Y entre ellos, Persia. Iraníes. Descendientes de Mada y Elam, el mismo pueblo que reconstruyó el templo de Jerusalén. Ahora marcha contra él. Pero no se trata solo de una batalla militar. Es una guerra simbólica. Entre quienes rechazan a Dios. Y quienes son llamados por su nombre. Cuando ese día llegue, Dios intervendrá directamente. Con fuego del cielo. Con terremotos. Con confusión entre sus filas. Ningún ejército podrá resistir. Ni siquiera Persia. Pero detrás de este juicio, se esconde una promesa olvidada. Jeremías escribió algo que pocos recuerdan: en los últimos días, restauraré a Elam. Elam, uno de los ancestros de Irán, no es solo una advertencia. Es una puerta abierta. Aunque Persia participe en esta alianza final, eso no significa que su historia termine en cenizas. Porque incluso en medio del juicio, Dios siempre deja espacio para el arrepentimiento. Piensa en esto.
Persia liberó a Israel. Reconstruyó su templo. Honró al Mesías antes de que naciera. Fue usada por Dios cuando otras naciones no pudieron serlo. ¿Acaso no puede volver a ser usada? Esta vez para salvar a su propio pueblo. Porque hay una última visión en la Biblia, que pocos mencionan. Una donde todas las naciones suben a Jerusalén, para adorar al Rey. Y entre ellas, podría estar Persia. Sí. Irán. Una nación dividida. Una nación profética. Una nación cuyo destino aún no está escrito del todo. Porque mientras haya tiempo, siempre habrá esperanza.